Tardes a todos, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo Mujer, Academia y Práctica del Derecho, organizado por nuestra Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El 20 de octubre pasado tuvimos la sesión inaugural de este ciclo que pretende abarcar las distintas áreas del derecho y nos corresponde entonces a nosotros comenzar desde la perspectiva del derecho constitucional. Este ciclo tiene por objetivo mostrar, visibilizar el aporte de las mujeres en el derecho, en la academia, en la judicatura, en la práctica profesional y en las más diversas especialidades. Este espacio además expresa el valor que le asignamos como facultad a esta contribución que han realizado las mujeres al derecho. Entonces, para esto hoy nos acompañan dos brillantes y destacadas especialistas de nuestra disciplina del derecho constitucional. Por una parte, la profesora Ángela Vivanco y la profesora Cecilia Rosales. Ambas son exalumnas y profesoras de Derecho Constitucional de nuestra facultad. Y no adelanto más, pues nuestras expositoras iniciarán su intervención con una breve referencia a su trayectoria profesional y académica para luego tratar el tema específico que cada una va a compartir con nosotros. Entonces, sin más, le doy la palabra a Ángela, quien se va a referir a la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de libertad de expresión. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los presentes y los que nos están viendo también gracias a Zoom. Me siento muy contenta, muy honrada de estar en este seminario y conversatorio, teniendo la posibilidad de tocar temas tan interesantes, ¿no es cierto?, en una universidad y en una facultad que cada día tiene más aporte femenino y que desde ese punto de vista las mujeres son señeras y son muy representativas del espíritu de la universidad y del espíritu también que nuestros estudios y nuestra facultad tienen. Un saludo muy cariñoso a Alejandra y a Cecilia, queridas amigas, colegas de departamento, profesoras de Derecho Constitucional, a quienes conozco hace tanto tiempo y con las que me siento muy contenta de compartir este panel. Decir algunas palabras sobre los temas de trayectoria, ¿no? Para mí el derecho constitucional ha sido un elemento que ha marcado prácticamente mi vida, ¿no? Yo fui alumna y posteriormente ayudante del profesor José Luis Sea Egaña, y hace ya 38 años di mi primera clase como ayudante en esta facultad a instancias de José Luis, y me sentí enormemente emocionada y vinculada con el derecho constitucional. Seguí trabajando muchos años con él, fui profesora auxiliar de él hasta que empecé a tener mi propia cátedra en esta universidad, y el derecho constitucional me ha acompañado en instancias del punto de vista de trabajo. Yo he trabajado en instancias públicas como por ejemplo el servicio electoral, he trabajado para asociaciones y organizaciones gremiales como Anatel, que es la Asociación Nacional de Televisión. He tenido la posibilidad de hacer algunos trabajos también en la perspectiva municipal, y el derecho constitucional me acompañó para hacer mi doctorado en la Universidad de La Coruña, donde específicamente lo hice sobre disposición de la vida. Luego la vida, valga la redundancia, me llevó a otros frentes, y hace 4 años yo soy ministra de la Corte Suprema, de aquellos que tienen nombramiento externo a la carrera judicial, y allí he tenido, y esa es otra suerte, ¿no es cierto?, o elemento del que me puedo sentir muy contenta, de participar justamente en la tercera sala, que es la sala constitucional de la Corte Suprema. De tal manera que el derecho constitucional me ha acompañado siempre. Creo que es importante, como les decía al principio, el aporte que uno como mujer puede hacer en la disciplina. Creo que las mujeres tenemos una sensibilidad especial respecto de los derechos fundamentales. Creo que muchas instancias de nuestra vida nos permiten convivir de cerca con los derechos fundamentales, en temas como lo va a exponer Cecilia, en temas de igualdad, en temas de familia, en temas de, como trabajé yo, de disposición de la vida, y también en temas que tienen que ver, como lo voy a hacer ahora, contarles un poco nuestra jurisprudencia en libertad de expresión. Creo que desde ese punto de vista, quienes ya hemos desarrollado una carrera como mujeres y estamos en
ver diversas instancias, fundamentalmente por mérito, es importante, ¿no es cierto?, dar un apoyo y una palabra de aliento a las mujeres que están iniciando su carrera académica, profesional, judicial, en diversos ámbitos, porque hoy la mujer es mucho más recibida y esperada que antes. En eso como país hemos avanzado considerablemente y el aporte de las mujeres es especialmente reconocido, no solo por temas de paridad, como a veces se establece, sino fundamentalmente porque la mujer tiene mucho que decir en los ámbitos de su profesión, de la carrera, de la judicatura en mi caso, ¿no? En la Corte Suprema también ha ido aumentando el número de ministras y de ese punto de vista somos cada vez un elemento más relevante dentro de ese importante tribunal. Así que darles mucho ánimo a las mujeres y si podemos ser de alguna manera un ejemplo o un camino a mirar del punto de vista de la trayectoria, el esfuerzo, el trabajo que uno desarrolla, bueno, eso es especialmente honroso y agradable y me alegra mucho esa instancia. Ahora me voy a cambiar de lugar porque tengo una presentación en PowerPoint, entonces me voy a cambiar de lugar para podérselas mostrar. Estamos tapando el PowerPoint. Si lo pones por dentro, lo tengo que pasar yo y no sirve como corte. ¿No lo puedes pasar tú? Si lo pasas tú. Estamos ajustando el compartir pantalla de la presentación. Vamos a iniciar en unos segundos más la presentación de la profesora Ángela Vivanco sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de libertad de expresión. ¿Se escucha? No más. ¿Se escucha? Ahí sí. ¿Se escucha? Ahí sí. Ah, ya. Dos. Bueno, ahí espero que se escuche y espero que también la presentación se vea. Lo que he seleccionado para traerles hoy día se refiere a un resumen importante de la jurisprudencia que ha tenido la Suprema y que viene a la vez de las Cortes de Apelación en materia de libertad de expresión. La libertad de expresión, sin duda, como todos lo sabemos, es una de las grandes garantías del régimen democrático, es una garantía que tiene ya su historia dentro del marco chileno, que está reflejada en el 19 número 12 de la Constitución, y que hoy, ¿no es cierto?, si bien en la Constitución aparece como libertad de opinión y de información, hoy se habla, ¿no es cierto?, genéricamente de libertad de expresión, que de alguna manera es un concepto que reúne ambos aspectos. Desde el punto de vista tradicional, las Cortes empezaron pronunciándose sobre temas relacionados con la libertad de expresión, a propósito, como ustedes lo ven ahí, de las causas penales, ¿no? O sea, en primer término, más que defensas constitucionales o tratamiento constitucional de los eventuales conflictos de la libertad de expresión, las sentencias históricamente partieron por ser relativas a temas de carácter penal. Y sobre esto son dos las sentencias que fueron muy señeras o muy representativas, que tienen que ver con el caso de el uso por parte de un canal de televisión de cámaras ocultas. Y estas cámaras ocultas de alguna manera presentaron frente al público la duda o la discusión acerca de si por razones, ¿no es cierto?, de interés informativo se puede grabar a personas, ¿no es cierto?, que están vinculadas con una actividad de servicio, con una actividad pública, para de alguna manera captar información de ellas y que esto sea entregado al público considerando la importancia que esto tiene y por supuesto invadiendo ciertas esferas de privacidad, ahí es donde está el conflicto, ¿no? Y el primer caso, ¿no es cierto?, vámonos atrás, el primer caso que hubo, que fue muy famoso,
es el de un juez que fue grabado en su propio despacho, ¿no? Comentando lugares a los que él asistía y que de alguna manera se pensaba que podían entrar en conflicto con su actividad jurisdiccional, donde se dio esta discusión de si el despacho de un juez es un lugar privado y si se justifica grabarlo a propósito entonces del interés público que la información concita. Y luego hubo un segundo caso, que es el caso de una doctora que fue grabada en su consulta cuando ella estaba extendiendo licencias médicas que no tenían ningún aval o respaldo. Y en consecuencia ahí se discute también si hay un ámbito de privacidad o no, y hasta qué punto, ¿no es cierto?, una situación como esta puede ser grabada, por supuesto, por cámaras ocultas, ¿no? Ambos casos fueron bastante curiosos porque en uno hubo una sanción a quienes habían grabado, pero a la vez una sanción al juez que había participado en esa situación, y en este segundo caso, al usar los periodistas identidades falsas, se consideró que no había perjuicio, porque en definitiva ella le estaba dando una licencia médica, ¿no es cierto?, no avalada por razones efectivamente profesionales a alguien inexistente. Y en consecuencia se consideró que sobre esa base no se generaba ningún perjuicio. Temas muy discutibles esto. Posteriormente, el año 2015, hubo también una condena penal impuesta a periodistas y directores del semanario El Ciudadano por temas relacionados con injuria grave en relación con campañas electorales. La verdad es que los temas de injuria y calumnia en el tiempo, ¿no es cierto?, han ido quedando un poco de lado. Más bien hoy las injurias y calumnias se miran mucho más en la perspectiva civil, pero ahí tenemos todavía una condena en esta materia un poco residual, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del enfoque. Luego, ¿no es cierto?, la jurisprudencia sobre libertad de expresión se ha trasladado decididamente al ámbito constitucional. En otras palabras, hoy ya lo que se discute en tribunales civiles o en instancias penales sobre libertad de expresión es muy limitado, es muy reducido, y más bien el tema, ¿no es cierto?, se ha abocado a discutirlo en sede de recurso de protección. Y justamente como nosotros, ¿no es cierto?, la Corte Suprema somos segunda instancia respecto a los recursos de protección, particularmente mi sala, así es como estos temas finalmente llegan a la Corte Suprema. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener presentes a este respecto? Primero, es que para el recurso de protección se exige que el derecho sea indubitable, y en consecuencia aquí no se trata de meras expectativas, sino que de un derecho que está consagrado y que se invoca directamente como un derecho vulnerado en esta instancia del recurso de protección. Además, la vida o la extensión del recurso de protección se asocia con las garantías que están listadas en el artículo 20, y específicamente una de ellas es el 19 número 12 que yo les comentaba, del punto de vista de que esa es una garantía que no hay que hacer un juego interpretativo para que quede cubierta por el recurso de protección, sino que lo está directamente, no cabe ninguna duda al respecto. ¿Cuáles son algunas de las materias en que ha habido interesante jurisprudencia de la Corte en los últimos años? ¿No es cierto?, que de alguna manera nos indican una cierta doctrina por parte de la Corte Suprema y cuál es la línea, ¿cierto?, del modo en que se ha interpretado la libertad de expresión. En primer lugar, es importante a este respecto tener presente que siempre asociado con la libertad de expresión, y también lo dice la ley de las libertades de opinión e información que ustedes ven ahí en la lámina, siempre está asociada la libertad de expresión con el concepto de que esta nunca puede estar amarrada, ¿no es cierto?, ni mediada por una pretensión de censura. Y la censura previa, como lo sabemos, significa una revisión a fin de determinar si el mensaje puede o no puede ser emitido, o incluso, ¿no?, la decisión de limitar la difusión de ese mensaje. Y esto marca, ¿no es cierto?, todo el ítem del desarrollo de la libertad de expresión, tanto en lo constitucional como en lo directamente legal, cosa que hay que tener a la vista, porque cuando los tribunales intervienen a propósito de mensajes o a propósito de programas u otros temas relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión, no falta aquel que piensa que los tribunales están ejerciendo censura cuando lo hacen. La verdad es que no es así, porque la censura tiene que ver con un proceso, ¿no es cierto?, que es permanente, con funcionarios encargados, que no tiene que ver con las facultades de los tribunales, y que además busca, ¿no es cierto?, o que trata de desarrollar
ciertos objetivos que son eminentemente políticos, ¿no? La censura se dirige que ciertos mensajes no se transmitan porque van contra una verdad oficial o elementos políticos. Cuando los tribunales impiden que se difunda un mensaje o determinan, ¿no es cierto?, algún tipo de restricción, no lo hacen con ese propósito, sino que lo hacen con un propósito preservativo, ¿no es cierto?, o cautelar de los derechos fundamentales. Ejemplos de lo que hemos dicho. Por ejemplo, aquí tenemos una sentencia de 2017, donde específicamente se señala que la acción de impedir que un periodista participe en un punto de prensa constituye directamente una amenaza frente a las libertades de opinión, de informar, y por supuesto se traduce en una suerte de censura. Todos aquellos que nos vinculamos con los medios sabemos que es absolutamente importante la participación, ¿no es cierto?, de medios diversos y plurales en los puntos de prensa, en las conferencias de prensa, etcétera, y limitar que un medio, un periodista participe, se considera como un ejemplo de restricción en esta materia. Luego, ¿no es cierto?, aquí se habla del entorpecimiento de la labor periodística, esto es de 2018, ¿no es cierto?, en el sentido de considerar, ¿no?, y aquí se cita a Owen Fisk, ¿no?, como uno de los catedráticos que han destacado, ¿no es cierto?, el tema de la libertad de prensa, es que no dar conferencias de prensa ni dar explicaciones sobre temas que tienen relevancia pública también es una forma de censura. En otras palabras, aquella información que es de interés público requiere que se explique públicamente, y el limitar desde ese punto de vista el acceso ya no a un periodista, sino el acceso a los medios, también se considera una forma de censura. Luego, ¿no es cierto?, la injerencia en el honor con causa justificada, ¿no? Es muy importante decir que los temas que son netamente delictivos o las denuncias que tienen que ver con delitos se consideran justificadas. Y de ese punto de vista, la libertad de expresión, ¿no es cierto?, se enfrenta a la honra, ¿no es cierto?, al prestigio de las personas, que aquí se destaca que ni la honra ni el prestigio de las personas garantizadas como un derecho que se ha de proteger se pueden considerar en términos absolutos, de tal modo que yo puedo finalmente afectar la honra de una persona al hacer una denuncia o informar acerca de la comisión de un delito, y ello bajo ninguna circunstancia puede significar considerar que esa persona, ¿no es cierto?, ha sido vulnerada injustamente, sino al contrario, ¿no es cierto?, es una injerencia que tiene justificación desde el punto de vista de la importancia pública que tiene la denuncia o el conocimiento de un delito. Por otra parte, es muy importante decir, hay una sentencia del año 2017, que las Cortes, ¿no es cierto?, hoy, en los casos que se presentan, hacen un trabajo para desarrollar una ponderación respecto de derechos que tienden a ser binomios, ¿no es cierto?, que se encuentran conflictivamente, como puede ser el caso de la libertad de expresión y de la honra, buscando entonces no establecer una jerarquía entre ellos, eso se evita, ¿no es cierto?, estos conceptos de jerarquización que son más bien antiguos, sino más bien una compatibilización y determinar en ciertas circunstancias qué derecho refiere respecto de otros, considerando entonces que ese derecho en esa circunstancia específica ha de ser considerado con mayor relevancia, pero no en un tiempo permanente, ni considerando tampoco que haya una gradación entre los derechos que signifique que hay derechos privilegiados uno en razón de otro. El tema de las ofensas en redes sociales es un tema que nosotros le llamamos eufemísticamente en la sala los clientes frecuentes, ¿ah? Porque tenemos permanentemente, ¿no?, causas sobre funas, sobre insultos, sobre ofensas en redes sociales, ¿no es cierto?, de toda especie, y esto ha sido y se ha transformado, ¿no es cierto?, en un argumento común, ¿no es cierto?, para concurrir a las Cortes, particularmente por la vía del recurso de protección, ¿no es cierto? Acá tenemos un fallo del año 2015 en que se alude específicamente a dos cosas. Una, a una eventual colisión entre garantías constitucionales, que, como ya les mencionaba antes, siempre va a ser materia de una ponderación en las Cortes. Y en segundo, que la alusión a las personas en redes sociales no puede incluir el uso de imágenes que sean imágenes extraídas sin la voluntad de estas personas, por ejemplo, de sus propios sitios, páginas, etcétera, porque yo no tengo, ¿no?, la posibilidad de usar imágenes de otros
salvo que sean imágenes de acceso público, aunque yo sí puedo opinar sobre la actividad de otros, ¿no? Entonces, distinguiendo la opinión, pero no así el uso de datos personales o incluso de imágenes de los afectados. Aquí tenemos una sentencia de este año, ¿no es cierto?, en cuanto a tipos de imputaciones que se le pueden hacer a una persona en redes sociales. A juicio de estos sentenciadores, leo: las expresiones emitidas por el recurrido afectan su honor y fama, al imputarle racismo, apoyo al genocidio y desfalcos municipales, razón por la cual tales afirmaciones deben ser eliminadas, por lo que el recurso de protección debe ser acogido en esa cápite en la forma en que se dirá en la parte resolutiva de esta sentencia. Si ustedes se fijan, ¿eh?, la orden de la Corte es la eliminación de aquellos pasajes que son infamantes, ¿no es cierto?, insultivos, injuriosos, etc. Muchas personas piden en estos recursos que se ordene que nunca más esto se haga. Eso no se concede por la Corte porque los recursos de protección se fallan desde el punto de vista del caso que está ocurriendo en el momento y no del futuro. No ordenamos conducta futura fructuosa, pero sí ordenamos que se elimine este tipo de mensajes, ¿no es cierto?, que claramente son infamantes. Luego, el tema de las ofensas en redes sociales, también este es un fallo de septiembre de este año, ¿no? En la especie se produce una colisión de garantías, una vez más se alude a lo anterior. Aunque la libertad de expresión ha sido fundamental, ¿no es cierto?, en el imaginario de la comunicación en el ciberespacio, hay que resguardar derechos individuales. En otras palabras, la facilidad técnica no nos libera, ¿no es cierto?, ni nos excusa de respetar los derechos individuales. De ahí entonces que se reitera una vez más que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y solo cabe concluir que las expresiones vertidas por la recurrida por medio de redes sociales, sin otorgar una posibilidad de respuesta o de contraargumentación de la contraria, afectan la honra de quien es indicado como autor de un delito sexual, cuestión que en el caso concreto importó menoscabo a la honra. Cabe señalar que no es posible aceptar actos de autotutela como el realizado por la recurrida, puesto que el ordenamiento jurídico tiene herramientas para poner fin a eventuales conflictos y responsabilidades administrativas, penales o civiles. Esto es muy importante. Muchas veces creen que las redes sociales son una instancia, ¿no?, de autotutela o de hacer justicia a su manera, ¿no? A este lo vamos a funar, a este lo vamos a insultar, nos vamos a vengar, etc. Bueno, nada de eso sustituye la acción de los tribunales. Y los tribunales en sentencias como esta recuerdan, ¿no es cierto?, a las personas que pueden hacer las denuncias que correspondan y que se pueden dirigir, ¿no es cierto?, a las autoridades que están imputadas de las facultades correspondientes, pero no son las redes sociales el escenario para defenderse y para denunciar a personas que pueden haber agredido a otras. Denuncias públicas y sus exigencias, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de una persona que denuncia hechos, ¿no es cierto?, que considera que es importante que se conozcan desde el punto de vista de la agresión que ella piensa haber sufrido, y también con el objeto de proteger a otras mujeres, ¿no es cierto?, se alude a un mensaje de Facebook. Y se dice en esta sentencia del año 2018 que es posible concluir que la publicación de la recurrida debió sujetarse a ciertas condiciones mínimas exigibles a quienes publican en los medios de comunicación social que permitieran legitimar la afectación de los derechos a la honra, la intimidad, la imagen y al olvido de los que son titulares todas las personas. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿no es cierto?, la plausibilidad, ¿no?, de una acusación o imputación que se hace por redes sociales tiene que aparejarse con que la persona ha realizado las denuncias, ¿no es cierto?, y las actividades que son netamente formales para respaldar, en consecuencia está dando cuenta de algo que ella ya ha acusado por la vía institucional, pero no se sustituye la vía institucional por las redes sociales. Luego, la afectación del derecho a la imagen. Esta sentencia es del año 2020. Una vez más, aquí se insiste, ¿no es cierto?, esto es un programa de televisión en que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y acá se afecta el derecho a la imagen. ¿Por qué? Se trata de una familia en que algunos de sus miembros han sido denunciados por X figuras y ¿qué es lo que se hace?, ¿no es cierto?, en vez de pedirles, ¿no es cierto?, la posibilidad de que ellas se refieran al tema, se les aborda violentamente a la salida de su casa y casi se les fuerza a dar una explicación en cámara
incluso la señora de esta persona termina teniendo que explicar una enfermedad en casa. Entonces, el punto dice, claro, puede haber denuncias y usted puede decidir si responde o no, pero lo que no puede hacer, ¿no es cierto?, el periodista o el camarógrafo, la persona que está cubriendo la noticia, es invadir el espacio, ¿no es cierto?, casi forzando a tener que contestar o a indicar datos de su vida privada. Desde ese punto de vista se considera que es una actuación ilegal y arbitraria. El tema de la veracidad y del interés público, ¿no? Esta es una sentencia del año 2017. El recurrente no tiene sustento para sostener que se han conculcado de manera permanente desde la emisión del referido reportaje sus garantías y libertades, dado que, por una parte, la información entregada resultó ser veraz y de interés público, y por otra parte, también esto se sustenta en su propio actuar, toda vez que el reportaje fue recién emitido el año 2013 y en ese momento no impetró ninguna protección. Entonces, de alguna manera, del modo que yo he resguardado mis propias garantías, se mira esto, ¿no es cierto?, como un tema señero del punto de vista de mi conducta futura. Sí. El derecho al olvido. El derecho al olvido ha dado lugar, ¿no es cierto?, a muchos fallos. De hecho, ahora mismo se está discutiendo un proyecto de ley respecto al derecho al olvido de los deudores. La jurisprudencia nuestra nació sobre el derecho al olvido de los deudores. En el caso de deudores, lo que hemos dicho es que si un banco argumenta que hay información que justifica no dar un crédito, no abrir una cuenta, se entrega la información al cliente. Pero no hemos hablado del derecho al olvido económico. Luego, ¿de qué derecho al olvido sí hemos hablado? Y como digo, aquí traje varios fallos en esta materia. Tiene que ver con la autodeterminación informativa, ¿no? En las redes, ¿no es cierto?, en el ciberespacio, hay mucha información respecto de cada uno de nosotros. Y en consecuencia, este punto radica, ¿no es cierto?, o consiste en que cuando la información tiene rasgos, ¿no es cierto?, que se pueden hacer considerar como rasgos dañosos, que yo pueda pedir, ¿no es cierto?, judicialmente, que esa información se elimine cuando ya ha perdido oportunidad. Es decir, cuando deja de ser noticiosa, incluso deja de ser útil. En otras palabras, si 10 años atrás contra una persona se presentó una querella y esa querella finalmente fue desestimada por el tribunal y esta noticia sigue 10 años después, ¿no es cierto?, en el ciberespacio, se pide que se retire. Y eso es el tema del derecho al olvido, porque no tiene ningún interés ni utilidad para el público, pero sí tiene, ¿no es cierto?, una fuente importante de daño para aquel que es afectado. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, el propósito entonces, ¿no es cierto?, y se mencionan directivas europeas en este fallo del año 2016, es evitar la diseminación de información personal pasada, que habiendo dejado de cumplir su finalidad, es capaz de producir un daño en la persona. Entonces, el tema de la información está bien, pero mientras tenga interés público, no más allá de eso, porque más allá de eso se transforma en un escenario de estigmatización y de daño. Y aquí tenemos otro fallo, ¿no es cierto?, en el caso de delitos cometidos por el recurrente, como es el caso de abuso sexual, por tratarse de un ilícito que resulta de interés colectivo o general conocer o difundir y respecto del cual es relevante el resguardo de derechos de terceros, es claro que existe un interés público en que la información sea conocida, razón por la cual la libertad de información prevalece sobre el derecho a la honra y a la privacidad que invoca el recurrente. Este es un fallo del 2017. En otras palabras, el tema del derecho al olvido, como ya dije, ¿no es cierto?, no solamente tiene que ver con que la información sea antigua, sino con que la información haya perdido oportunidad. Y a contrario censo, ¿no es cierto?, aquella información que tiene todavía oportunidad y es importante que otros conozcan, como el tema, ¿no es cierto?, de una información sobre un agresor sexual, entonces esa sí se mantiene y se considera que no corresponde que se pida cautela sobre esa materia. Bueno, dicho lo anterior, como ustedes verán, ¿no es cierto?, muchos de los temas que tienen que ver con la información y las comunicaciones pasan por las cortes. La corte, ¿no es cierto?, siempre procura cautelar los derechos de todos los intervinientes y cuando es necesario también resuelve conflictos de esta especie y por supuesto, ¿no es cierto?, procura dar doctrina y lineamientos importantes, sobre todo en esta era, ¿no es cierto?, de la información, de las transmisiones prácticamente instantáneas, de uso de redes sociales, plataformas de streaming, etcétera,
que estas no se transformen en un escenario de abuso, sino que un escenario que sea proclive a que las personas tengan más información, mejores comunicaciones y, por supuesto, más encuentros como personas y no instancias que puedan significar ningún tipo de agresión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela, por esta interesante revisión de la jurisprudencia reciente en materia de libertad de expresión. Pasamos ahora a la profesora Cecilia Rosales, y Cecilia también hará una breve referencia, ¿no es cierto?, su trayectoria profesional y académica, para luego abordar el tema de los avances y desafíos en materia de igualdad y no discriminación en Chile. Cecilia, por favor. Muchas gracias por la invitación, por compartir esta mesa con tan destacadas y queridas profesoras Alejandro Valle y Ángela Vivanco. Agradecer a Daniel Valder y a Carolina, que nos están dando aquí todo el apoyo, ¿cierto? Y la organización. Bueno, se nos ha pedido que hagamos una pequeña referencia a cómo ha sido, ¿no es cierto?, nuestra experiencia personal en el mundo del derecho, ¿no? Entonces, se me ocurrió partir por intentar identificarme cuál era mi generación, ¿no? Es primera vez en realidad que hago esta investigación de a qué generación pertenezco yo, para que así ustedes me puedan entender. Y vi que había algunas coincidencias en la literatura, ¿no? Yo correspondo a la generación X, o sea, 4 generaciones atrás de la, digamos, podríamos decir, del actual, que nació entre el 2010 y el 2020. Bueno, yo correspondo a la generación X que nacimos entre el 1965, aclaro, y 1981. No les voy a decir cuál es el año que corresponde a mi nacimiento, pero soy de las primeritas de la generación. Lo interesante de esto es que efectivamente se nos cualifica como una generación de llave, ¿no? Se entiende que nos tocó vivir grandes cambios políticos y culturales, ¿no? Se nos dice que somos entonces una generación en transición. Bueno, ¿cómo llevo esto a mi experiencia profesional? Quería contarles que en el caso mío, mi familia, ¿no?, mi papá trabajaba afuera, ¿no?, pero mi mamá trabajaba en la casa, era dueña de casa, de esas dueñas de casas extraordinarias que nos hacían todo. Éramos 3 hermanas, nos hacía incluso hasta la ropa. Y sin embargo, ella fue la que principalmente nos motivó a buscar nuestra realización profesional y personal, ¿no? La autorrealización es también una característica de la generación X, ¿no? Así que bueno, en ese sentido entonces obviamente ingresé a Derecho el año 1984 en una promoción de 120 alumnos que ingresamos, ¿no es cierto?, por admisión regular, de los cuales 26 éramos mujeres. O sea, anoté acá porque estos datos típicos que se me olvidan, ¿no? Representábamos el 21% del ingreso regular. Y estoy hablando hace tan solo 38 años atrás, ¿ah? Piensen ustedes que hoy día el ingreso a Derecho UC está equilibrado en términos de participación, ¿no es cierto?, femenina, ¿no? Miren qué cambios, como les digo, de mi época, ¿no? Ahora, durante el tiempo en que estudié mi carrera de pregrado, voy a ir siempre tratando de vincular esto con el tema que después vamos a desarrollar, ¿no? No sufrí grandes problemas de discriminación, de hecho no recuerdo ninguno en realidad, ¿no? O sea, nos recibieron con mucho respeto, a pesar que éramos poquitas, pero sí hay un dato muy, muy importante, muy relevante, que es que no tuve ninguna profesora mujer, ninguna. Solo recuerdo 2 ayudantes, ¿no?, que hacían clases una vez al año, con suerte. Eso hace tan solo 38 años atrás.
hoy vemos que la facultad y la universidad ha impulsado la vocación docente de las mujeres, ¿no? Pero aún, fíjense, los datos todavía, ¿no? Podemos decir, nos indican algo. Un 25% del cuerpo académico corresponde a mujeres, pero quizás el dato más difícil es que solo el 8% de los profesores de categoría titular, que es la máxima categoría que tiene, digamos, la universidad, corresponde a mujeres. Recuerdo un estudio que realizó el profesor Pablo Marchal ya hace unos años atrás, un profesor de la Escuela de Administración de la UC, y que fue resumido en un informe que hizo la universidad denominado Mujer y Academia, ¿no? Donde de alguna manera se delinearon la política de equidad de género en la universidad, ¿no es cierto? Decía que la brecha entre los académicos varones y mujeres es tan alta, ¿no? Que en una proyección a 10 años, las mujeres tenían un 20% de probabilidades de subir a la categoría de titular. Los hombres, un 40%. Fíjense que estas, entre otras cifras, sin duda, me han llevado a la convicción de que es verdad que pareciera ser que las medidas de acción positiva, ¿no?, en materia de género pueden resultar, ¿cierto?, interesantes en la medida en que sean acotadas, temporales y sujetas siempre a evaluación, ¿no? De manera así de combinar o coordinar o tratar, ¿no es cierto?, de armonizar valores tan importantes como son la equidad, la diversidad, pero también el mérito y la capacidad, que son muy importantes en instituciones como, por ejemplo, las universidades. Quizás la paridad es un tema que podríamos pensarlo para órganos que efectivamente son eminentemente democráticos, ¿no?, donde el elemento, ¿no es cierto?, del mérito o de la capacidad no tiene, ¿no es cierto?, o no cumple un rol fundamental, ¿no? Pero eso es un aspecto que yo creo que es interesante, ojalá y se pudiera ir profundizando. Bueno, otro aspecto de mi experiencia personal, al igual que Ángela, mi vocación docente se la debo fundamentalmente a 3 grandes mentores, 3 grandes profesores, no solo en el ámbito, ¿no?, académico, destacados profesores en el ámbito académico, sino que también personas extraordinarias humanamente hablando, como son en primer lugar el profesor Alejandro Silva, del cual fui su ayudante, después el profesor José Licea, con el cual trabajé 18 años en la universidad, y por supuesto mi profesora guía de tesis de magíster, la profesora y gran amiga Marisol Peña, ¿no? Ellos sin duda que cumplieron un rol fundamental en el desarrollo de mi vocación docente. En cuanto al ejercicio profesional, estuve pensando, ¿no?, cómo fue mi inserción en el ejercicio profesional, que fue bastante breve, ¿no? Pero puedo decir, sin, por supuesto, espíritu de víctima, porque nunca lo he tenido, ¿no? Fue bastante interesante, pero debo dar cuenta de algunos datos. Cuando participé en procesos de selección, había una pregunta que siempre me hacían en las entrevistas, y era si me iba a casar, ¿no?, que no se la hacían a mis compañeros varones, ¿no? E incluso en más de alguna oportunidad algún cliente del estudio donde trabajé me decían: mire, la verdad, yo no contrato mujeres, ¿no? Así que esto da cuenta, ¿no?, de una realidad en aquella época, ¿no?, en que efectivamente había que enfrentar a ciertos sesgos, prejuicios y también barreras, ¿no? La realidad hoy sin duda es mucho mejor para las mujeres en el ámbito profesional, pero yo diría que hay datos que, por ejemplo, sería interesante tener presente. En un estudio del año 2021, solo el 11, un poco más del 11%, dice, de los socios de los estudios jurídicos en Chile, ¿no?, corresponden a mujeres socias. Y si esto lo extendemos en el ámbito laboral, sobre todo en el ámbito de las empresas, ¿no?, solo más o menos la misma cifra, un 11%, de los cargos de directorio de empresa corresponden a mujeres. O sea, todavía hay harto que trabajar en el ámbito privado. Después se van a dar cuenta por qué obviamente doy estos datos del ámbito privado, ¿no?, en ese sentido. Bueno, viví un nuevo pulso en mi carrera docente en el ámbito de la investigación gracias a la iniciativa de 5 grandes profesoras, entre las cuales, ¿no?, me tocó también participar, en que
quisimos enfrentar una realidad, pero positivamente. Nos dimos cuenta en algún momento que, por ejemplo, los seminarios, las conferencias, los congresos, invitaban escasamente a académicas o expositoras mujeres. Uno veía siempre en las mesas solamente expositores hombres, o muy escasamente alguna expositora mujer, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, organicemos un seminario de mujeres profesoras de Derecho Público, ¿no? Para que presentemos nuestros trabajos, podamos visibilizarlos, y fue muy interesante porque esta experiencia ya lleva 10 versiones, y lo más interesante es que cada versión ha terminado con un libro, ¿no? A mí, por ejemplo, particularmente fue bien relevante. Yo diría que la gran mayoría de las publicaciones que he podido hacer se realizaron en el contexto, por ejemplo, de esta iniciativa que es expresión de sentimientos de solidaridad, de sororidad, ¿cierto, Ángela? Que son tan importantes, ¿no? Así que en ese sentido fue muy relevante, ¿no? El efectuar este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, termino esta breve exposición de mi experiencia personal diciendo que es verdad, ¿no es cierto?, que la figura del mentor o de la mentora resulta muy fundamental en la promoción de vocaciones femeninas, especialmente, bueno, la experiencia mía, ¿no es cierto?, la vocación docente. Pero también las oportunidades laborales. Fíjense que cuando ingresé a la universidad se me dio la posibilidad de tener una jornada parcial, y eso me permitió combinar muy bien trabajo y familia. Ahora, tengo que decir también que tengo un marido llamado Mauricio, lo tengo que mencionar porque si no me va a dejar sin el control remoto en la noche, en que compartimos las labores de crianza de nuestros 3 hijos. O sea, fíjense que la universidad me ha dado una oportunidad muy grande para poder combinar, ¿cierto?, trabajo y familia, pero también, creo que es muy importante tener una sociedad, tener una familia, o sea, una sociedad tanto en lo macro como en lo micro, ¿no?, que de alguna manera nos abra oportunidades, ¿no?, en que la corresponsabilidad parental sea, ¿no es cierto?, obviamente una realidad, y que efectivamente estas barreras que inicialmente muchas veces tenemos algunas y que queremos ojalá poder compatibilizar con el desarrollo profesional, es verdad que generan tensión y problemas, ¿no? Yo sé que la realidad de poder haber equilibrado bien mi trabajo con mi familia no era una realidad hace unos años atrás, por lo menos, tan común en ese sentido. Bueno, y entonces en tronco ustedes ven ya que la igualdad, la no discriminación es un tema que le he venido dando cuenta. Bueno, hace ya un par de años atrás comencé una investigación vinculada, ¿no es cierto?, con esta área. Concretamente, digamos, mi trabajo o mi investigación está orientada a evaluar la eficacia horizontal del derecho a la no discriminación en las relaciones entre privados con motivo de la acción de no discriminación de la ley 20.609, que es conocida informalmente, recuerden ustedes, como la ley Zamudio, ¿ya? Creo que es importante partir por explicar qué es la eficacia horizontal, por si no han escuchado, ¿no es cierto?, de este término, ¿no? Pero los derechos fundamentales surgieron inicialmente como límites al poder del Estado, así aparecían, ¿no es cierto?, en las primeras declaraciones de derechos y en las primeras constituciones, ¿no? Pero en la medida en que las constituciones fueron adquiriendo fuerza normativa, sobre todo gracias a los tribunales constitucionales, ¿no?, y también en la medida en que se fue afianzando el constitucionalismo de la igualdad, o sea, entender que no basta, ¿no es cierto?, con el valor de la libertad, sino que hay que tratar de administrar más equitativamente esa libertad, asegurando mejores igualdades de oportunidades, ¿no? Vamos a ver entonces que aparece esta idea que la doctrina alemana denominó, ¿no es cierto?, la eficacia horizontal de los derechos, o sea, que los derechos también obligan a los particulares, ¿no?, entendiendo que los derechos son un mínimo ético, ¿no?, que de alguna manera debe guiar no solo nuestra convivencia política, sino que también social, ¿no? Y entonces, aplicándolo a la eficacia horizontal del derecho a la no discriminación, entonces entendemos que los privados también están sujetos a la prohibición de discriminación, ¿no? Esto prima facie aparece como algo indiscutible
¿Mm? ¿Quién no va a discutir esta idea, ¿no? Sin embargo, en la realidad concreta, afirmar la eficacia horizontal conlleva un dilema fundamental, ¿cierto? Que el derecho, ¿cierto?, a la no discriminación, ¿no?, en la medida en que se afirme como en una eficacia, ¿no es cierto?, horizontal, sin duda entra a limitar los derechos o las libertades del otro, o sea, de aquella persona o particular también con la cual me relaciono. Concretamente, los derechos que denominamos libertades, ¿no?, que son estos derechos que tienen un contenido, ¿no es cierto?, vinculado con una esfera de autonomía y de discrecionalidad, donde en definitiva entonces la diferencia, podríamos decir, no solamente es posible, sino que incluso, digamos, es deseable, ¿no? Y entonces, obvio que en la medida en que afirmemos la eficacia horizontal del derecho a la no discriminación, ¿no es cierto?, se van a generar estos conflictos. Pensemos, por ejemplo, que hay que resolver cuestiones como si una asociación podría rechazar la incorporación de un socio, ¿no es cierto?, por ejemplo, en razón del sexo. Depende, ¿no es cierto? Parece ser que no es una afirmación que podríamos decir, ¿no? Podemos responder inmediatamente no. Imagínense una asociación de padres divorciados que desean promover las mejores posibilidades para el cuidado o la crianza de los hijos, ¿no? Porque por razones concretas ven que han sido perjudicados, ¿no es cierto?, en ese sentido. Bueno, entonces, ¿por qué les quería contar esto? Porque la ley 20.609 estableció, no solo definió la discriminación arbitraria para configurar, ¿no es cierto?, el derecho, sino que además, ¿no es cierto?, estableció que esta acción podía deducirse contra los particulares, además de los agentes del Estado, actos u omisiones, ¿no es cierto?, de los particulares o de agentes del Estado. O sea, en un principio, ¿no?, se recibió en la idea de que en virtud de la eficacia horizontal, el derecho a la no discriminación o la provisión de no discriminación constituía entonces también un límite al actuar de los privados, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no es cierto?, que si uno examina la práctica, cómo ha operado, digamos, la eficacia a propósito de la acción antidiscriminación, les voy a dar algunos datos bien interesantes que han estimulado, ¿no es cierto?, la investigación. El estudio tomó de base, ¿no es cierto?, unos datos que sacó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, ¿no es cierto?, que logró identificar que entre los años 2012 y 2020 se han deducido 465 demandas, ¿no?, por la vía, ¿no es cierto?, de la ley Zamudio, o sea, por la acción antidiscriminación. Incluso los datos arrojan que si bien inicialmente, ¿no?, era un recurso muy usado, ya alcanzó su pico en el 2015 y ha bajado mucho el ingreso de causas por la ley 20.609. Pero un dato, ¿no es cierto?, aún más, ¿no es cierto?, relevante, es que de las 465 causas, solo 109 causas terminaron por sentencia definitiva. El resto o se tuvieron por no presentadas o hubo abandono, digamos, pero solo 109 causas terminaron por sentencia definitiva. O sea, estamos hablando de un 23,4% del total de demandas presentadas. Fíjense que el factor discapacidad aparece como el motivo de diferenciación más esgrimido, ¿no?, para demandar, ¿no? Un 29% de estas causas, ¿no es cierto?, alega este factor. Y llama particularmente la atención esto porque efectivamente la ley 20.422, que es la ley de inclusión de personas con discapacidad, establece, ¿no?, una acción especial de no discriminación que se deduce ante los jueces de policía local, ¿no? Sin embargo, se ha optado, ¿no?, por esta acción antidiscriminación de la ley 20.609. Y sorprende que ha sido casi nula la invocación del factor sexo, ¿no?, en estas demandas. Solo un 2% de las demandas se invoca, digamos, diferencias realizadas, ¿no es cierto?, en razón del sexo. O sea, es bien interesante en ese sentido ir revisando hacia dónde, digamos, se ha orientado, digamos, estas demandas. Bueno, el dato que más me interesaría, ¿no es cierto?, señalar es que se lograron identificar 74 sentencias
en causas, ¿no?, entre particulares, de las 109 que, ¿no es cierto?, les mencioné. Y lo particular es que de estas 74 causas, solo 51 de ellas al revés, estoy dando los datos, mejor miro lo escrito porque se me va la memoria, ¿no? En solo 23 casos se acogió la demanda por discriminación, ¿no? O sea, 51 causas rechazaron en ese sentido, ¿ah? O sea, tenemos un 30 y tantos por ciento, 31% de acogida y casi un 70%, ¿no?, de rechazar. Entonces, si uno pudiera decir desde solo una mirada, ¿no es cierto?, cuantitativa, pareciera ser que la eficacia horizontal del derecho a la no discriminación, o sea, ¿no?, si el derecho a la comunicación obliga también en las relaciones interparticulares, pareciera, ¿no es cierto?, que no ha operado realmente con la amplitud que se esperaba, ¿no es cierto?, con la garantía que ofrecía esta acción antidiscriminación. Y no sé cómo estoy en la hora, pero quería adelantarles muy brevemente, entonces voy a mencionar, para no darles más la lata, desde la perspectiva jurídica. Obviamente uno podría decir, bueno, es que no hay discriminaciones, no hay tantas discriminaciones, pero como en el fondo uno lo tiene que mirar desde la perspectiva de la especialidad 1, desde la perspectiva jurídica, yo diría que he podido identificar al menos 3 explicaciones de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay problemas procesales, ¿no?, en la configuración de la acción antidiscriminación. Yo diría que estas están relacionadas fundamentalmente con la prueba. La ley no consagró un sistema de inversión de la carga de la prueba, como por ejemplo son las categorías sospechosas en el derecho norteamericano, ¿no?, donde encontramos o ubicamos el surgimiento del derecho antidiscriminatorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el peso recae sobre quien demanda, o sea, sobre la víctima. Y tampoco, por ejemplo, se acogió lo que en Chile ha operado muy bien, que es la prueba indiciaria, que es un mecanismo más bien de alivianar, ¿no es cierto?, la prueba al demandante, que se ocupa, ¿no es cierto?, a propósito de la tutela de derechos que se da, ¿no es cierto?, con cobertura a través del Código del Trabajo y de que conocen los tribunales del trabajo, ¿no? Ese yo diría que es uno de los problemas procesales que ya ha sido identificado hace mucho tiempo, bastante importante. Hay una segunda explicación, digamos, a lo que hemos podido detectar, ¿no?, en este tema, ¿no?, que se refiere, digamos, a una cierta falta de coherencia entre la ley, ¿no?, 20.609 y su fuente constitucional. Es decir, nosotros en la ley encontramos una definición legal, ¿no es cierto?, de la discriminación que hace procedente, ¿no es cierto?, la acción, que contrasta, ¿no?, con el mandato constitucional. La Constitución no contiene una definición, no reconoce en forma explícita el derecho a la no discriminación, sino que se ha entendido que su fundamento, ¿no?, es decir, entendiendo que hay un reconocimiento implícito, estaría anclado en el artículo 19, número 1, a propósito de la igualdad ante la ley. Ahí está la prohibición de diferencias, ¿no es cierto?, arbitrarias, como un mandato dirigido al legislador, especialmente, y también al resto de los órganos del Estado, pero no se le ha dado eficacia horizontal. Solo por excepción encontramos, fíjense, esta eficacia horizontal del derecho a la no discriminación a propósito de la libertad de trabajo, ¿no?, el empleador, ¿no?, no puede discriminar, tiene 3 factores o 3 criterios de diferenciación, ¿cierto?, que admite la Constitución. Pero eso no ocurre, ¿no es cierto?, en otros ámbitos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó con esto? Fíjense que esta cuestión o este problema constitucional fue advertido durante la tramitación de la ley, ¿no?, la historia fidedigna y constancia. De hecho, hay 2 requerimientos ante el Tribunal Constitucional en esta materia, ¿no? Se pensó incluso si en su momento esto era una reforma a la Constitución o era una ley interpretativa. No fue ni lo uno ni lo otro, y por el contrario, para salvar, o se intentó salvar, ¿no es cierto?, estos problemas de constitucionalidad, fíjense, terminó el propósito de la ley con un propósito muy restringido, ¿no? El artículo 1 de la ley dice que el objetivo de la ley es consagrar un mecanismo procesal, ¿cierto?, para garantizar el derecho a la no discriminación. O sea, parece que al final entonces esta amplia eficacia que se buscó, ¿no es cierto?, a través de la ley se movió para aplicarla incluso, digamos, a otros ámbitos que no estuvieran cubiertos, por ejemplo, como es el caso en materia de relaciones laborales, ¿no?, o por ejemplo en materia, digamos, de discapacidad, no se cumplió, ¿no? Dicho de otra manera, fíjense, se habría consagrado más bien una eficacia procesal,
que no es lo mismo, ¿no es cierto?, que una eficacia horizontal material del derecho a la no discriminación. Bueno, y una última, digamos, perdón, y aquí ya termino, una última explicación de lo que ha sucedido quizás con la práctica es que además, como la ley no estableció criterios de resolución de conflictos, ¿no? Porque no, como por la ley 20.609, el derecho a la no discriminación no constituye un límite específico, ¿no?, en ámbitos específicos. Recuerden, principios de determinación y especificidad en materia de limitaciones a los derechos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, el juez tiene que resolver los posibles conflictos que se produzcan por la vía, digamos, de la ponderación, pero habría entonces un problema porque no están claros cuáles son los criterios con arreglo a los cuales al final entonces podrían entenderse entonces que el derecho a la no discriminación alcanza, digamos, su eficacia horizontal. Y ahí es donde nosotros hemos tratado la investigación de ir identificando para orientar, a lo mejor quizás va a ser útil este trabajo para orientar también, ¿no?, el mundo, ¿no es cierto?, o el ámbito, el ejercicio, ¿no es cierto?, de esta acción y sacarle su mayor provecho, ¿no? En el derecho comparado, fíjense, encontramos que hay dos criterios fundamentales, ¿no?, sobre los cuales se asienta la eficacia horizontal del derecho a la no discriminación. La simetría de poder. Esto es cuando en la relación, ¿no es cierto?, ente privado hay una parte débil que requiere, digamos, de un mayor grado de protección. Y el otro criterio es la afectación de la dignidad. Es decir, cuando una persona es tratada como un ser de menor valor, siguiendo las palabras del Tribunal Constitucional alemán, ¿no?, un fallo relativamente, digamos, reciente, ¿no? Bueno, hasta ahora, fíjense, a propósito de, volviendo, ¿no es cierto?, a Chile, ¿no?, hemos podido detectar que la eficacia horizontal del derecho a la no discriminación ¿no es cierto?, en la jurisprudencia que emana de la acción antidiscriminación, en realidad solo ha operado eficientemente cuando se trata de una eficacia mediata. O sea, cuando hay una ley específica, ¿cierto?, que establece, ¿no es cierto?, que la discriminación, ¿no?, es un límite a ciertas libertades, ¿no?, concretamente, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos ver que en general las acciones se acogen cuando se trata de situaciones como en materias de consumo, porque la Ley de Protección al Consumidor expresamente prohíbe la discriminación en la oferta pública, ¿no es cierto?, general de bienes y servicios. También en el ámbito del derecho a la educación, con la Ley General de Enseñanza, ¿no?, que también ahí, ¿cierto?, se consagró expresamente normas sobre no discriminación e inclusión, y también en el ámbito de la discapacidad, a propósito de la ley 20.422. Bueno, eso es lo que les puedo contar por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por esta interesante presentación de esta arista particular del derecho a la no discriminación que tiene que ver con su eficacia horizontal. Les recordamos entonces a todos quienes nos están siguiendo a través de la transmisión que pueden formular sus preguntas en el chat que está ahí dispuesto. Y yo voy a partir, tenemos unos pocos minutos todavía, pero para aprovecharlo, preguntándole a Ángela, ¿cuáles son, si pudiera compartir con nosotros algunas diferencias relevantes que pudiese destacar entre este primer momento en que la libertad de expresión es desarrollada a nivel penal versus este nuevo momento en que se profundiza su aproximación constitucional? Muchas gracias, Alejandra. Bueno, yo creo que el mundo va cada vez con más fuerza a considerar que las instancias penales tienen que quedar reducidas a los espacios donde podemos encontrar verdadera criminalidad, ¿no? El derecho penal es de última ratio y en consecuencia considerar que una conducta, porque vulnera bienes jurídicos, necesariamente se tiene que transformar en criminal, ¿no es cierto?, en una conducta penalizada, es una reflexión que cada vez se ha ido poniendo más en juego o discutiendo más, ¿no? Luego,
es muy posible, ¿no es cierto?, que todos los sistemas jurídicos del mundo vayan camino a considerar que a veces son mucho más eficaces herramientas civiles, constitucionales, que herramientas penales del punto de vista de temas asociados con la libertad de expresión. Porque al ser la libertad de expresión una garantía democrática de tal importancia, asociar de alguna manera los abusos o excesos de la libertad de expresión con conductas punibles, de alguna manera representan un salto demasiado grande, ¿no es cierto?, demasiado excesivo en relación a las necesidades que el sistema debe tener. En cuanto a los temas constitucionales asociados, tienen la gracia de que aquí se busca, ¿no es cierto?, cautelar una situación de transgresión, ¿no?, del derecho, pero sin generar ningún tipo de efecto permanente dañoso, sino que sencillamente restablecer a la persona afectada en la situación que le corresponde, ¿no es cierto?, restablecer el derecho, asegurar la debida protección al afectado, lo cual no genera huellas, ¿no es cierto?, que vayan a ser perdurables, ¿no? Y por supuesto que también de alguna manera son estigmatizadoras, ¿no? No es lo mismo decirle a una persona, quite este mensaje de una plataforma de Facebook, ¿no es cierto?, o de Twitter, que decirle, mire, usted es culpable del delito de injuria, ¿no es cierto?, tiene una connotación distinta. Y del punto de vista civil, claramente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que tener presente que el daño que se puede hacer a la honra o la privacidad es un daño que es irreversible. En otras palabras, cuando se afecta la honra de una persona o se invaden esferas de privacidad, que el autor de esa conducta tenga una sanción penal no repara absolutamente en nada a la víctima, ¿no? Mucho más la repara que haya una indemnización de perjuicios desde el punto de vista del daño moral que esa persona sufre, ¿no? Y entonces, en consecuencia, por eso creo yo que ha ido transitando el tema desde penalizar, ¿no es cierto?, entender que es el derecho penal el que se tiene que hacer cargo de estas conductas, a decir, no, esto tiene que indemnizarse adecuadamente por los daños que puede producir y tiene que depositarse, ¿no es cierto?, aquello que implica o permite un remedio inmediato en instancias constitucionales que también de alguna manera, al fijar una postura, también fijen un lineamiento para que las personas comprendan, ¿no?, que la libertad de expresión no es ocasión de trato peyorativo, discriminatorio, ¿no es cierto?, como hablaba Cecilia, ni tampoco es la ocasión para tratar de afectar, ¿no?, permanentemente a las personas en su honra, en su buen nombre, en su imagen, sino que es una instancia para compartir, no es una instancia incluso para que las ideas compitan, pero no para que éstas se transformen en instancias de agresión. Y yo creo que eso se transmite mejor el mensaje, más que penalizando, ¿no es cierto?, defendiendo constitucionalmente y estableciendo instancias civiles que de alguna manera puedan reparar el mal causado. Perfecto, muchísimas gracias, Ángela. Y para a Cecilia, a propósito de su presentación, Cecilia identificaba como una de las posibles causas, ¿no es cierto?, de este nivel tan bajo de éxito en este tipo de causas, mediante la ley Zamudio, el tema del onus probandi, ¿no es cierto?, el hecho de que no se haya invertido o alterado la carga de la prueba. Si pudiera, Cecilia, desarrollar un poquito más ese tema, el estándar, en fin. Claro, claro que sí. Bueno, a ver, si hay un estándar, ¿no es cierto?, en el derecho antidiscriminatorio, de alguna manera es el estándar que lo impuso en ese sentido la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana, ya hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, estableció este concepto de las llamadas categorías sospechosas, ¿no? En principio fue justamente la raza, ¿no? Recuerden que la lucha por los derechos civiles, digamos, comenzó sustancialmente a propósito, ¿no es cierto?, de la discriminación hacia la raza. No, una discriminación además que era legal, ¿no? O sea, que era permitida, se sentía, ¿no? Y entonces, claro, se creó este concepto de categoría sospechosa que establece entonces que hay un estándar mucho más fuerte, ¿no?, de control para justificar la diferenciación, ¿no?
Entonces se le ha denominado en ese sentido como un mecanismo que altera, digamos, el principio normal, ¿no es cierto?, general del onus probandi, que es que, si citamos en el caso chileno, ¿no es cierto?, la disposición que establece la regla general es la del artículo 1698, si no me equivoco, del Código Civil, no es mi área, pero ahora lo recuerdo, que establece en realidad que corresponde, ¿no es cierto?, probar un hecho a quien lo alega, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, las categorías sospechosas alteraban, ¿no es cierto?, ese principio fundamental, de manera que el gran peso, digamos, para probar una discriminación recaía justamente en el denunciado, ¿no es cierto?, aquel que había hecho eventualmente una distinción, digamos, de trato, un trato desigual, ¿no? Bueno, en la ley Zamudio no recogió ningún principio en especial, así que, por ejemplo, uno encuentra en la jurisprudencia que el juez hace el razonamiento de que, dado que como no se ha consagrado ningún principio especial en materia del peso de la prueba, rige el principio general del Código Civil, el artículo 1698, como les citaba, ¿no es cierto? Y por lo tanto el gran peso se lo lleva el demandante, perdón, ¿no? Y esto, por supuesto, que debe ser revisado, examinado a la luz de la realidad de las discriminaciones. Las discriminaciones generalmente son asolapadas, ¿no? Es decir, no son públicas, es decir, se realizan generalmente en 4 paredes, por lo tanto, generalmente es muy difícil a quien la sufre, ¿no es cierto?, poder comprobar, ¿no? Y eso es un aspecto que ha permitido, digamos, al menos en algunos otros países, especialmente inspirados en el derecho norteamericano, ¿no?, el de las llamadas categorías sospechosas, pero como les digo, en el caso chileno no se incorporaron. Pero, por ejemplo, si uno examina lo que ha ocurrido en Chile, por eso les mencioné lo de que se llama la prueba indiciaria, ¿no? La tutela laboral de derechos fundamentales establece un principio de la prueba indiciaria, que es que el demandante tiene que probar, ¿cierto?, al menos ciertos indicios, ¿no?, de que ocurrió, ¿cierto?, una discriminación, pero no tiene que es decir, entregar toda o plena prueba, ¿no? Porque en la medida que ha establecido ciertos indicios, bueno, le corresponde al demandado, ¿no?, probar que la diferenciación ha sido justificada, es razonada y está amparada por alguno de los criterios, por ejemplo, que en el ámbito laboral permiten diferenciar. Bueno, ese principio tampoco quedó, digamos, en la ley Zamudio. Perfecto, muchísimas gracias, Cecilia. Con esto damos por terminada esta segunda sesión del ciclo de seminario Mujer, Academia y Práctica del Derecho. Yo le quiero agradecer muy sinceramente a las profesoras Ángela Vivanco y Cecilia Rosales por sus testimonios y por las excelentes presentaciones que yo creo que nos reconfirman, ¿no es cierto?, el propósito de esta actividad, que tiene que ver con abrir espacio y ir mostrando los excelentes trabajos, la investigación, la experiencia que han ido acumulando importantes mujeres, sobre todo vinculadas a nuestra facultad. También agradezco a la facultad por organizar esta iniciativa, a todos a quienes nos acompañaron esta tarde, tanto aquí en el Salón Portalupi como por la transmisión por Zoom que se está realizando, como a todos aquellos que luego visitan, ¿no es cierto?, esas grabaciones que quedan disponibles en el canal de YouTube. Y los quiero dejar invitados desde ya a la tercera sesión, que va a corresponder al área de Derecho Privado, que está prevista para el miércoles 16 de noviembre. Y en dicha oportunidad, las profesoras María Luisa Baltra y Carmen Domínguez Hidalgo van a compartir con ustedes sus trabajos, sus investigaciones y también su experiencia como mujeres en la academia y en la práctica del derecho. Así que, sin más, nos despedimos. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias.